Hola a todos, bienvenidos una vez más a una enseñanza de la doctrina cristiana. En este día, el título que lleva nuestra enseñanza es Nuestro Dios, la seguridad de su existencia. Vamos a leer el capítulo 3 del Éxodo, versos 14 y 15. Dice: dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré invocado de generación en generación. En este texto, lo primero que estamos identificando, o lo principal que identificamos en él, es el nombre de Dios. La forma en que se presenta a Moisés después que él le pregunta cómo se llama, quién es. Entonces nos dice este texto, esta traducción, que su nombre es Yahvé. Otras traducciones, como la Reina Valera, dice Jehová. En cuanto a la existencia de Dios, la palabra nos dice muchas veces que sí existe, que es real. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En algún momento de nuestra vida, todos hemos hecho o nos hemos hecho la misma pregunta: ¿cómo sabemos que Dios existe? Pues bien, esta pregunta merece una respuesta clara, ya que es de gran importancia para la edificación del pueblo de Dios. Por otro lado, conocer parte de esta evidencia de la existencia de Dios es muy importante para conocer su carácter. La respuesta a esta pregunta, a este interrogante, se puede dar de cuatro maneras, cuatro formas, o a través de cuatro fuentes. La primera de ellas es nuestro interior, nuestro sentido interno. La humanidad tiene un sentido interno de que Dios existe, de que Dios es su creador, de que Dios es su origen. Romanos 1:21 dice que incluso los gentiles que no creen han conocido a Dios, pero no le honraron como Dios ni le dieron gracias. Antes, en el verso 19, dice que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente y que Dios mismo lo ha revelado. Por otra parte, podemos leer en la Biblia, más exactamente en el Salmo 14, verso 1, que algunos niegan este sentido interno. Y eso es básicamente porque su naturaleza es corrupta, porque no han conocido a Dios, y eso los hace rebeldes y amadores de sí mismos, amadores de todo lo malo. Para el creyente es más fácil, porque el Espíritu de Dios le revela a su espíritu, a nuestro espíritu, la realidad de la existencia de Dios. Romanos 8:16 permite que confirmemos esa afirmación. Lo segundo, o la segunda manera, o la segunda fuente de evidencia de la existencia de Dios es la Biblia y la naturaleza. En la Biblia sabemos que hay repetidas ocasiones en las que la palabra de Dios está diciendo que Dios existe, ya que es su misma palabra y Él da testimonio de sí mismo a través de las Sagradas Escrituras de su existencia. Dios, a través de la creación, se ha revelado al mundo. Esta creación está gritando que tiene un creador, que no pudo salir por mero desorden o por mero azar. Romanos 1:20, siguiendo en la misma carta a los Romanos, verso 20 dice, del capítulo 1 dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
La humanidad, a través de la naturaleza, debe confiar, debe estar segura de que Dios existe. Por eso no tenemos excusa. Por otro lado, la existencia misma del hombre, nuestra existencia, creados, hechos a la imagen y semejanza de Dios, es una de las mayores pruebas de la existencia de nuestro Creador. Génesis 1:26 nos recuerda: entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Esto puede percibirse al contemplar las características fascinantes de los seres humanos. Solamente esas características pudieron ser dadas a nosotros por un ser infinitamente superior, todopoderoso. Solamente un ser como el Dios que adoramos los cristianos. Otra prueba más es la lógica, es la que aporta la lógica misma, la razón misma. Para eso hay 4 argumentos que nos están diciendo constantemente, bajo la lógica, que Dios no puede no existir. Es necesario que Dios exista. El primer argumento es el argumento cosmológico. Este afirma que en el universo, que todo tiene una causa, por tanto el universo también la tiene. Y al ser algo tan grande, tan fascinante, tan sorprendente, tiene que haber alguien, tiene que tener un origen que no puede ser otro que Dios. El segundo argumento es el argumento ontológico. Este se soporta sobre la idea de un ser perfecto, más grande de lo imaginable, un ser que solamente puede ser Dios. Y vemos cómo cada argumento tiene mucho que ver con el otro. El tercer argumento es el argumento teleológico. Algunos lo definen como una subcategoría del cosmológico, ya que afirma que el universo refleja un orden, un diseño, y que dicho orden responde a un propósito inteligente. Esto indica que si hay un diseño, solamente puede tener un autor tan grande como el Dios que, repito, adoramos los cristianos. Por último, hay un argumento moral. Este es más simple para nosotros y a este apelamos constantemente porque nos dice que hay un bien y hay un mal. Y debe haber alguien con el suficiente poder que garantice que haya justicia entre los que hacen uno, actúan de una o de otra manera. Un último aspecto, una última forma de saber que Dios existe es la persuasión misma de Dios. Este aspecto solo puede hallar su explicación en que Dios mismo ha abierto nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros ojos a la realidad de su existencia. Dicho de otra forma, nadie puede conocer a Dios si Él mismo no se le revela, si Él mismo no le convence de que existe, de que es real. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, verso 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo, nótese, Dios con minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este texto afirma que algunos han sido cegados a la verdad, a esta verdad, y solamente Dios puede quitarle al ser humano la ceguera, puede darle luz al entendimiento humano, al corazón humano, para que acepte que sí es real, que Dios sí existe. Estas fueron entonces las 4 formas mediante las cuales podemos responder a la pregunta que nos hicimos al comenzar. La pregunta de cómo podemos asegurar o confiar que Dios existe. Por supuesto, debemos agradecerle a Dios por abrir nuestros ojos a esta verdad, por revelársenos, por que nos ha hecho partícipes de conocerle, de su pueblo. Dios les continúe bendiciendo.